Bienvenido al canal de YouTube de Acercate a la Vida. Esperamos que disfrutes de este mensaje y puedas compartirlo con quienes necesitan escucharlo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para no perderte de nuestras actualizaciones. Quiero ir directamente a la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Hasta aquí la palabra. Quiero hacer una referencia. A mí me impactó hace mucho tiempo que lo vengo considerando, y el otro día estábamos con Sergio y Ariel, Pastor Ariel Negri en Mar del Plata, y estábamos hablando del tiempo que viene para el ministerio, a lo que se ha hecho referencia en esta mañana. Hemos sido ministrados por Dios en la necesidad de profundizar en nuestro conocimiento de Dios, profundizar en el Evangelio, profundizar, y estamos mirando el tiempo que viene como un tiempo de frutos, un tiempo de mucho resultado. Y entonces hice referencia a esta palabra. A mí me impactó hace mucho tiempo la secuencia, lo quise poner a modo de bosquejo, este juego que hace Jesús con la palabra fruto. Porque empieza diciendo: el que no lleva fruto lo quitará, el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, y finalmente dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. De manera que en una mirada rápida de modo de bosquejo me impactó esta secuencia: no lleva fruto, lleva más fruto, lleva muchos frutos. Había preparado un power para traer y mostrar esto y no lo pude pasar al pendrive y no lo traje. Pero me impacta esto. Diga conmigo: no lleva fruto, lleva fruto, lleva más fruto, lleva mucho fruto. Esta es la voluntad del Padre, que llevemos mucho fruto. De esto quiero hablar esta mañana. Quisiera sacar algún tipo de enseñanza en tratar de sacarle algún provecho a este texto y tomar alguna enseñanza de valor práctico para este tiempo en que el Señor nos ha llevado a profundizar. Hemos mencionado la palabra profundo mucho tiempo, o muchas veces todo este tiempo, poniendo cimientos seguros y firmes para nuestra vida en Cristo, a los efectos de que esto aporte resultados y frutos conforme Dios lo tiene previsto. Me pareció bueno, como para ilustrar lo que estamos diciendo, considerar la parábola de los talentos. Una cosa que a mí me impactó ahí es que el amo mira a los hombres a los que él les entregó los talentos, y a los dos primeros, el que le dio 5 y el que le dio 2, que lo hicieron crecer, los elogia, los bendice, los prospera y le da mayores responsabilidades, haciendo notar que la razón por la cual les da eso es precisamente que lo que recibieron produjo fruto, produjo resultado. Justamente esta semana Ana Crema, una predicadora que viene apuntando muy bien, se vino con unos libros, ella tenía el devocional, no trajo cualquier libro, trajo el diccionario bíblico Vine, un diccionario impresionante, para explicarnos lo que significa la palabra fiel en ese texto.
y nos hizo notar, con otras palabras, que la palabra fiel significa ser productivos, dar fruto. ¿Está bien? Justamente de lo que estamos hablando en esta mañana es de dar fruto. Y me pareció bueno hacer referencia a eso. Ahora, es interesante la palabra fruto. Fruto. Los botánicos dicen que es, escuche esto, porque es interesante la definición de los botánicos. Dice que el fruto es una parte de la planta que deriva del ovario de la flor fecundado y desarrollado. Y dice esto, en su interior alberga las semillas que posteriormente germinarán para dar lugar a una nueva planta según su especie. Es decir, allí en su interior se encuentra su esencia. En el fruto, en su interior, se encuentra su esencia. La palabra, por otro lado, que usa la Biblia para la palabra frutos es la palabra karpos, la palabra griega karpos, que luego es traducida en nuestras versiones como fruto. Y en esa palabra karpos, en el griego, tiene dos acepciones fundamentales que a mí me pareció interesante destacar en esta mañana. ¿Me va siguiendo hasta acá? Díganme sí, amén. ¿Sí? Bien. La primera acepción de la palabra karpos, fruto, en el griego es dar o generar descendencia. Fíjense qué interesante. Generar descendencia. Y la segunda acepción es la palabra fruto. Es claro que cuando Jesús usa la palabra fruto, que por supuesto conocía muy bien en el texto que estamos considerando, tenía en mente que sus discípulos, a los que él había estado hablando, debían generar una nueva descendencia en otros discípulos. Esto es lo que en definitiva dice la Gran Comisión, hacer discípulos y producir mucho fruto. En el primer librito que escribí, que usted lo tiene ahí en la mesa al final si lo quiere llevar, yo incluí un capítulo, el último capítulo, que se titula Tu cosecha habla de tu semilla y tu semilla dice quién eres. Tu cosecha habla de tu semilla y tu semilla dice quién eres. Porque esto tiene que ver con el fruto, es decir, cuando lo que llevas en tu ser interior sale fuera, se manifiesta en ese momento la expresión más plena de lo que llevamos dentro. Por eso, si eres discípulo, si somos discípulos de Cristo, lo que tenemos que hacer, y no hay otra alternativa como discípulos, es mostrar al Cristo que llevamos dentro, pues Él es la esencia de todo esto. Según el diccionario, este diccionario que usó en estos días, que me ayudó a reflotarlo, según ese diccionario, me interesó lo que dice allí el autor. Se escribe vine, no vino, para que nadie se confunda. Se escribe vino. Dice, estaban atentos. Se escribe vine. El significado más profundo de la palabra fruto en el griego habla de esencia, dice él. Y comenta lo siguiente, es decir, el fruto que un cristiano produce es la expresión de la esencia de su unión con Cristo, lo que hace que el fruto sea una viva expresión y manifestación del carácter del Cristo que llevamos dentro y del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, etc. Entonces, reflexionemos en esto. Número 1, en lo que Jesús dice en este texto, uno podría afirmar lo siguiente: la vid sin pámpanos no es vid. La vid sin pámpanos no es vid. La declaración de Jesús expresa: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora bien, una vid sin pámpanos no es vid. La vid es todo, es el tronco y los pámpanos. Lo que Jesús está diciendo es: yo soy la vid y ustedes son parte de la misma vid. En esta afirmación Jesús dice: separado de mí nada podéis hacer. Allí justamente está encerrada la idea de que sin ustedes como pámpanos no hay forma de llevar fruto. Es decir,
hay un sentido de inclusión plena en la ligación de los pámpanos con Jesús. No es algo que se injerta, no es algo que viene de afuera, es algo que es propio de su misma esencia. Vid y pámpanos son una unidad. Diga conmigo, vid y pámpanos, vid y pámpanos. Hola. How are you? Are you here? Le voy a hablar en inglés a ver si. Diga conmigo, vid y pámpanos son una unidad. Una unidad. Claro, no pueden ser una unidad. De la misma manera, Jesús y discípulos son una unidad. Esto es lo que está diciendo el texto. Eso es lo mismo que expresa la palabra cuando enseña que somos el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Entonces, vid sin pámpanos no es vid. Iglesia sin discípulos no representa la iglesia de Cristo. Segundo lugar, aquí lo voy a volver a repetir. Como la uva es el fruto de los pámpanos, los nuevos discípulos son el fruto de los discípulos de Cristo. Tengo una expresión medio larga, pero la quiero repetir. Como la uva es el fruto de los pámpanos, los nuevos discípulos son el fruto de los discípulos de Cristo. El versículo 8 del texto que acabamos de leer dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. ¿Cuántos frutos? Mucho fruto, y seáis así, es decir, de esa manera, seáis mis discípulos. Es decir, fruto, mucho fruto, están ligados íntimamente al discípulo. Donde dice que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos, de allí se desprende justamente la enseñanza que quiero dejar. Una vid sin pámpanos no es vid. Una iglesia sin discípulos no representa a la iglesia de Cristo. Una iglesia sin discípulos, voy a ser duro aquí en lo que voy a decir, pero es mi convicción, usted puede compartirla o no, pero yo creo que una iglesia sin discípulos es solo una cantidad de gente amontonada que no puede producir el fruto que Dios espera de ella. Es oportuno recordar en este sentido, porque acabamos de encontrar precisamente a qué hace referencia Jesús cuando habla de fruto. Es oportuno recordar en este punto que en referencia a la misión de los discípulos, Jesús solamente les dio dos mandamientos o dos indicaciones. La número 1, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, el anuncio del acercamiento del reino de los cielos tiene que ver no solo con una expresión hablada diciendo avisen que el reino se ha acercado, sino que tiene que ver con mostrar un nuevo estilo y un nuevo formato de vida. Cuando Jesús desarrolló su ministerio, vino y rompió todos los antiguos paradigmas religiosos que solo alejaban a las personas de Dios, porque lo único que hacían era ponerles una carga incumplible, un concepto religioso, normas y reglas que eran imposibles cumplir. Los nuevos paradigmas que Jesús estableció en esto de que el reino de los cielos se ha acercado, estaban centrados en beneficiar y bendecir a la gente. ¿Qué cosa podemos mencionar? Jesús sanó a los enfermos. Esta semana en la clase, en la capacitación de Lucas que estamos dando, recordábamos esto, porque lo veíamos ahí en el Evangelio de Lucas. Sanó a los enfermos. Se acercó, tocó y limpió a un leproso, cuando según los antiguos paradigmas decían que eran considerados inmundos y el que los tocaba o se acercaba a ellos también era considerado inmundo. Pero Jesús rompió ese paradigma, se acercó a un leproso, lo tocó, lo limpió, lo sanó. El nuevo paradigma también incluyó que iba alguien, un cortejo fúnebre, iba el muerto en el ataúd
y algo que no se debía hacer porque estaba también considerado en el mundo era tocar el ataúd. Y Jesús tocó el ataúd y resucitó al muerto. Un nuevo paradigma. Hizo que según los religiosos decían que no se debía hacer en el día sábado por ser día de reposo. Él sanó, liberó y dio de comer a las personas en día sábado. Esto está incluido en el fruto. Es evidente que anunciar el reino, que el reino de los cielos se ha acercado, iba más allá de un mero anuncio, sino que tenía que ver con una nueva concepción de la vida en Cristo. Esto es dar fruto. Mostrarle a este mundo enfermo, en que impera el desaliento y la desesperanza, mostrar que en Jesús hay una esperanza que despeja el horizonte oculto detrás de los imposibles, detrás de toda inmoralidad, detrás de toda corrupción y hasta de la misma religión. Todo eso en la esperanza que hay en Cristo Jesús se despeja y la gente lo puede ver. En segundo lugar, el otro mandamiento que Dios le dio a los discípulos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Anuncien el reino, hagan discípulos. El segundo mandamiento es precisamente, en plena coincidencia con el primero, Jesús dijo: enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Gracias a Dios porque en esta mañana, creo que fue Sergio, hablaba de la obediencia. Es imposible manifestar un discipulado práctico, activo, contundente y que dé fruto sin obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, los nuevos discípulos deben entender que para que el evangelio les funcione, deben obedecer. Pero para ello es necesario que los que anuncian el evangelio también obedezcan para que haya un modelo práctico y visible de lo que se está anunciando. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que llevar mucho fruto, como es la meta, el que no lleva fruto se corta, se saca. El que lleva fruto se limpia para que lleve más fruto, porque la voluntad del Padre es que llevemos muchos frutos y de esa manera manifestemos que somos sus discípulos. O sea, llevar muchos frutos debe manifestar esos dos propósitos de Dios, porque esa es la esencia del evangelio. Anunciar y vivir el reino y hacer discípulos desde esa mirada. ¿Cómo llega la gente a aceptar ese mensaje? Y aquí quiero mencionar algunas cosas en las que muchas conocemos, pero en algunas quisiera tratar de corregir algunos conceptos para mejorar la vida cristiana. El ministerio de Jesús, como dijimos recién, bendijo a muchas personas y la gente lo buscaba precisamente porque Él sanó enfermos, le liberó endemoniados, resucitó muertos, etcétera, etcétera. Ahora bien, cada uno de esos milagros que Jesús hizo con la gente y que fueron una señal de su presencia, también eran parte de una capacitación a través de la cual Él iba formando a sus seguidores para que fueran sus discípulos. Escuche esto, mi hermano, por favor. Yo lo he dicho muchas veces y creo que usted lo debe recordar, pero igual. Un discípulo piensa, vive y hace lo que hace su Señor. Vive, piensa, vive y hace las cosas que hace su Señor. De manera que lo que está haciendo Jesús al sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, es lo mismo que le va a decir a los discípulos cuando de otra manera les dice: ustedes ya me vieron lo que yo hice, ahora hagan ustedes lo mismo, porque ustedes cosas mayores que estas harán. ¿Están acá? Entonces el fruto tiene que ver con la manifestación de estas cosas. Todos los que se sanan y son liberados, esa es la idea, tienen que terminar siendo discípulos. El plan está incompleto si no se hace así. Si el que es liberado, el que es sanado, no termina siendo un discípulo, el plan no se cumplió, porque, vuelvo a repetir,
el plan de Dios es que llevemos muchos frutos y nos convirtamos de esa manera en discípulos de Cristo. O digamos, no sé si nos convertimos en discípulos de Cristo, sino que manifestamos, expresamos que somos discípulos de Cristo. Ahora, en este sentido, en tercer lugar, quiero destacar el trato de Dios con los pámpanos. El trato del labrador con los pámpanos, según Jesús dice en el primer versículo, es el trabajo del Padre con nosotros. El proceso mencionado en los primeros versículos de este texto hace referencia a la tarea del labrador con los pámpanos, del que se dice que es el Padre. Entonces, acerca de esto, acerca de este tratamiento, hay 4 puntos que quiero mencionar. Número 1, el que no lleva fruto se corta y se echa. Y por favor nadie vaya a entender aquí, por favor nadie vaya a entender acá, porque si no me obliga a explicarlo de otra manera. Esto no está hablando de la salvación que se pierde. Simplemente digo eso como para destacarlo. De lo que esto habla es de que la esterilidad de alguien que dice ser un discípulo no es admitida por el Padre, no es admitida en alguien que dice ser un discípulo de Cristo. En todo caso, lo que uno debe entender es que si hay esterilidad hay que confirmar o en todo caso evaluar y probar si hay discípulo. Hay mucha gente que ha aprendido solo a recibir, y yo en esto como pastor me siento responsable. Muchas veces le hemos dicho a la gente, ven que reciba, ven que reciba, ven que reciba. Y hacemos pasar a la gente aquí adelante y le decimos, recibe, recibe, recibe. Y con todo eso hemos generado un concepto falso, haciendo sentir que se viene a la iglesia a recibir. Yo quiero decirte, hermano, conforme a lo que dijimos en esta mañana, al principio del culto, o al principio de que yo pasé acá, a la iglesia no se viene solo a recibir, por supuesto que se recibe. A mí me bendice saludar a los hermanos, a mí me bendice participar de la cena con el concepto que mencionó Jesús, a mí me bendice escuchar la palabra, me bendice adorar juntos, pero quiero decirte que el culto no lo hacen los que están aquí adelante. Cada uno de nosotros es parte de la responsabilidad de generar el culto, de manera que, quiero decir, no hemos venido solo a recibir, yo he venido al culto a dar. Y te espero cada domingo para que me des de lo que Dios te ha dado. Por favor, toca a alguien y decir, vinimos a dar. No sé si diste algo esta mañana, pero por lo menos en el apretón que le diste a un hermano, en el saludo, en la oración, diste algo. No vinimos solamente a recibir, hemos venido a dar. Hay personas que han aprendido solo a recibir y no han entendido ni han sido entrenadas acerca del compromiso incondicional que tenemos nosotros con Dios. Dios nos salva por amor, Dios nos salva por gracia, Dios nos salva por medio de la fe, por la gracia del Señor Jesucristo. Pero quiero decirte que el plan de Dios es más amplio, no se termina en la salvación. La salvación es el primer paso para un plan mucho más completo que implica manifestar el reino de Dios en la tierra, para lo cual Dios cuenta con sus discípulos. ¿Cómo me gustaría escuchar algún amén, por lo menos? Después que Jesús dio de comer a la gente, escuche esto, porque es muy interesante, esto ilustra lo que vengo diciendo. Después que Jesús dio de comer a mucha gente, muchos se acercaron a Él por la comida y Él les llama la atención diciéndoles, ¿ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer? No porque hayan entendido las señales milagrosas. Lo que Jesús está diciendo es esos milagros no son lo importante en sí mismo. Esos milagros son señales que señalan al que está detrás de los milagros. A ver, hermano, yo me voy a detener en este punto porque si no entendemos esto, no entendemos nada. Sanar a un enfermo es muy importante.
Echar fuera un demonio, muy importante. Resucitar un muerto es muy importante. Dar de comer a mucha gente es muy importante. Pero Jesús dice, ustedes vienen aquí porque les doy de comer y no se han dado cuenta que ese milagro lo único que está haciendo es señalar al que es importante, que es el que produce el milagro. Señales solo tienen como propósito señalar al gestor de las señales. Las señales en sí mismas son limitadas, tienen límite. Una vez que viste al que necesitas ver, se terminó el valor de la señal. Históricamente los cristianos evangélicos, entre los bautistas y los pentecostales, hemos discutido que el que habla lengua tiene el espíritu, el que no habla lengua no tiene el espíritu. Y no me voy a quedar dando vuelta ahí, simplemente lo hago como referencia. Pero quiero decir que la palabra de Dios, ni los pentecostales, ni los bautistas, la palabra de Dios acerca de las lenguas dice, las lenguas son por señal. Digan conmigo, señal. Las lenguas son solo una señal y agrega, no para los creyentes, sino para los incrédulos. No para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero son una señal. La señal está para señalar. Eso es lo mismo que otras cosas que pasan. Vienen y oran por vos y te caes. Y te agarra la risa, y te agarra el llanto. O tenés polvo de oro en las manos o aceite. Y algunos han entendido que si tenés polvo de oro en la mano, son mejor cristianos que el que nunca tuvo una señal. ¡No! En todo caso, el que necesitó polvo de oro en la mano y aceite es porque no le alcanzó la fe para percibir sin señal al que está detrás. Las señales no son importantes en sí mismas, sino por lo que tienen como función señalar al que es importante. Ahora, en este propósito de Dios expresado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, acerca del fruto, justamente lo que el Señor quiere es que se cumplan estos dos propósitos, que anunciemos que el reino se ha acercado y que hagamos discípulos enseñándoles a obedecer al Señor. En ese movimiento y en ese plan de manifestar el gobierno de Dios en la tierra y hacer discípulos, va a haber señales. Va a haber señales, pero cuando haya una señal, no te detengas en la señal. Avivate y empezá a decir, a ver, ¿qué me señala la señal? Así que, si tenés algunas señales, no sos mejor que los demás. Si necesitas una señal para darte cuenta que Dios está cerca, es porque no has ejercido en plenitud tu fe. Si solo te interesan los beneficios de parte de Dios, hoy, aquí te convoco a cambiar tu mirada para que se te revele el Dios de las señales. En segundo lugar, ahí en el capítulo 15, al que lleva fruto se lo limpia. Al que lleva fruto se lo limpia. La limpieza de los pámpanos también es un proceso doloroso. Al pámpano que dé fruto se le quita todo aquello que le quita fuerza para que pueda dar un buen y mejor fruto. Un cristiano comprometido con los propósitos de Dios necesita ser limpio de aquellas cosas que todavía le impiden ser un buen discípulo de Cristo, llevando frutos. Si todavía no has alcanzado ese nivel de discípulo es porque hay conductas, hábitos y maneras de pensar que te ponen límite. Es necesario cambiar, es necesario exponerse a la tijera del podador que limpia los pámpanos para que quite, saque todo aquello que le quita fuerza al pámpano para producir el fruto esperado.
Si como cristiano todavía conservás hábitos antiguos, has cambiado conducta, pero te quedan algunas cosas que son intocables y las seguís manteniendo, es necesario venir ante la cruz de Cristo, postrarse allí y decirle al Señor, derrama tu sangre, que según la palabra es la que me limpia de todo pecado. Si todavía no hemos alcanzado ese nivel es porque las conductas, hábitos y maneras de pensar nos ponen límite. Si es así, necesitamos limpiarnos porque la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto. Abandonar esos hábitos es doloroso porque implica renunciamientos y cambios de conducta. En estos puntos nos da mucha gana de decir amén. Pero si vamos a ver fruto en el tiempo que viene, hermanos, acá está claro, la única manera de producir fruto es ser discípulos en plenitud, en todo el sentido de la palabra, porque el fruto no es solamente el trabajo del discípulo, el fruto es la consecuencia de la esencia del discípulo que lleva incorporado al Cristo que lleva dentro, lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, el propósito es precisamente llevar muchos frutos. Dios te está observando, Dios me está observando. Pero Él te da y establece la pauta para que aprendamos a evaluarnos nosotros mismos de manera personal, a ver en qué punto o hasta qué punto somos verdaderos discípulos. Él nos da una pauta para hacerlo, es precisamente esta. Dice la palabra, a Dios le agrada que llevemos frutos y en eso se manifiesta que somos discípulos. De manera que si no hay fruto, evalúa tu discipulado y el mío, por supuesto. Es decir, observar el fruto de nuestra vida cristiana es necesario. El fruto hablará del punto del proceso donde nos encontramos en el camino a ser verdaderos discípulos de Cristo, recordando que un discípulo es aquel que piensa, vive y hace lo mismo que su Señor. Piensa, vive y hace lo mismo que su Señor. Jesús, justamente quiero recordarlo en este punto, no tuvo pecado. El discípulo, nosotros somos pecadores y estamos todo el tiempo a punto de caer. Pero justamente una de las cosas que como discípulos tenemos que hacer es empezar a trabajar para que lo que me hizo caer ayer, hoy no me haga caer. Lo que me hizo caer ayer, hoy no me tiene que hacer caer. Es decir, este es un punto de avance en el discipulado. Esto no es más. A ver, ser un discípulo no tiene que ver con un estudio bíblico. Por eso a mí me encanta que aquí le hemos sacado el título de discipulado a las capacitaciones que damos. Está bien estudiar la Biblia, muy bien. Y quiero decir, leer la Biblia no tiene que ser solamente parte de un curso de capacitación. Tampoco leer la Biblia es un amuleto, como eso que dicen, leíste la Biblia esta mañana, no, y por eso te fue mal. No, la Biblia no es un amuleto, ni la oración es un amuleto. La Biblia es voz de Dios. Hola, la Biblia es voz de Dios, es Dios hablando. Por eso tengo que enterarme qué me dice Dios. Y si todos los días le dejo que me hable, Él es el que me va dando las herramientas necesarias para abandonar el pecado y perfeccionar mi vida para que mi vida se asemeje más al carácter de Cristo. Cuarto, la medida final, como lo expresamos recién, no solo es llevar más fruto, sino mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, mi reflexión para mí y para vos es, no nos detengamos en el camino del discipulado. No permitamos pausas, no nos permitamos esas pausas que nos demoran. A ver, esto puede ser un plan muy humano,
Dijimos, los primeros 6 meses de este año son para profundizar y esperamos que en la segunda temporada de estos meses que vienen sea para dar fruto. Eso puede ser un plan, una especulación muy humana. Pero quiero decir, hermano, mientras más rápido vamos hacia lo profundo, más rápido empieza a aparecer el fruto. Ah, qué buena que está la ecuación. Mientras más rápido avanzamos hacia lo profundo, más rápido empieza a aparecer el fruto. Se ve que algunos todavía están bajando la escalera. Pero yo creo, hermanos, no es lo que predicamos los predicadores aquí. Yo creo en la obra del Espíritu. Y si no bajaste todavía, y voy a ser duro en lo que voy a decir, Dios tiene todos los instrumentos en sus manos para bajarte de golpe y llevarte a donde tenés que estar. Y meterte en lo profundo. Si no fuiste por propia voluntad, vas a ir porque Dios te va a meter. Pastora, así que ahora le impone la cosa. No, yo no impongo nada. Sencillamente estoy diciendo lo que Dios espera. No permitamos esas pausas que nos demoran, solo avancemos hasta ver la medida que desea el Padre. Esto es llevar muchos frutos. Por eso voy a algunas preguntas finales que son parecidas las preguntas, pero que si usted las observa bien, van avanzando un poquitito. ¿Sabe por qué quiero hacer esta pregunta? Porque usted no se puede ir esta mañana de aquí si Dios le ha hablado a través de esta palabra, sin tomar alguna decisión. Yo sé, yo lo necesito y yo sé que hay gente que acá necesita revisar su vida y redecidir en Dios, reconsagrarse a los efectos de ser los discípulos que Dios espera de nosotros. Estoy convencido de esto, de manera que las preguntas son estas. ¿Quiénes dan fruto? Según el texto, los pámpanos. ¿Para qué existen entonces los pámpanos? Para dar fruto. Si Jesús dice que nosotros somos los pámpanos, ¿para qué existimos nosotros en esta tierra? Sino para dar fruto, mucho fruto. ¿Qué fruto debe dar un cristiano? Número 1, una vida santa que muestre el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Segundo, hacer muchos discípulos. Termino con esto y aquí está la invitación. Si hasta hoy no has dado ningún fruto, y hago el paréntesis para decir, si te conformás con algún frutito, también para vos esta invitación. Yo tengo un duraznero en casa, hermoso, que nos regaló Miguel y Juli. Y el año pasado me olvidé de hacerlo podar. Así que el primer año da unos duranos así grandote. El año pasado, o a principios de este año, unos duranitos chiquititos así. Porque lo que no se limpió le quitó fuerza a lo que produce. Así que si en tu vida cristiana has tenido algún frutito, es posible que necesites pasar por la tijera del podador. Si hasta hoy no has dado fruto, has dado poco fruto, ¿no será que estás un poco desconectado de la vid y en esta mañana te tenés que reconectar con Dios? Discípulo es el que lleva muchos frutos.